Entonces, bien, grabando y decimos que el tema de ahora va a ser llamado ARIMA. ARIMA significa modelos autorregresivos integrados de promedio móvil. Y bueno, vamos a ver que van a servir para datos estacionarios, sí, como para datos no estacionarios. Hemos dicho al principio, voy a tratar de subrayar, a ver, bueno, hemos dicho al principio que el modelo ARIMA solo sirve para datos estacionarios, correcto. Pero también sirve para no estacionarios. ¿Por qué? Porque los transformamos. Ya vamos a ver, pues, con unos parámetros que va a manejar, tenemos que transformarlos no estacionarios a estacionarios. Entonces, ahí en donde se vuelve poderoso esta técnica ARIMA. ¿Ok? Entonces, realmente pues sirve para todo tipo de datos. ¿Sí? Estamos hablando de datos de series de tiempo, ¿no? Esto está de más de hablar, pero bueno. Bien, los modelos ARIMA dependen mucho de los patrones de autocorrelación en los datos. O sea, vamos a ver que para generar un buen modelo ARIMA tenemos que estudiar mucho los gráficos de autocorrelación. Y aquí va a aparecer otro gráfico, no solamente el famoso autocorrelación que ya lo hemos manejado, sino otro gráfico que, si ustedes se acuerdan, en la herramienta estaba muy a lo lado, que se llama autocorrelación parcial. O sea, ya vamos a hablar de dos gráficos de autocorrelación. Un gráfico, si lo podemos denominar autocorrelación, que ya sabemos, el simple, digámoslo, ¿no? Y el que va a aparecer ahora, de pronto uno nuevo, será autocorrelación parcial, ¿no? Entonces tenemos dos autocorrelación y autocorrelación parcial, ¿ok? Esos dos gráficos tenemos que analizarlos antes de hacer, pues, cualquier operación con esta metodología. Bueno, la metodología, dice aquí, la metodología para identificar, ajustar y verificar los modelos ARIMA, bueno, fueron creados por estos señores. Bueno, aquí me voy a saltar un poco de esto. Y en inglés, o sea, ¿por qué está ARIMA? Porque de pronto le dirá, bueno, en español no tiene nada que ver la palabra, los modelos autorregresivos integrados, y modelos autorregresivos integrados de promedio móvil, porque realmente, bueno, las siglas están en inglés, ¿no? Aquí, si ustedes ven, aquí se aparece la A, autoregressive, integrated, bueno, moving, average. Entonces, lo mismo que está aquí, pues, es lo que coincide con las siglas, ¿no? Con los acrónimos, es un acrónimo, ¿no? Bueno, entonces, aquí, pues, lo interesante de esta metodología es esto. O sea, para esta metodología no se opone ningún patrón particular. O sea, como les digo, pues sirve para todos los datos, ¿no? Y obviamente para los datos, pues, aleatorios, como esta metodología se va a dar cuenta de que son datos aleatorios, pues, obviamente con los datos aleatorios no se aplica nada, ¿no? Pero de forma general sirve para todos los patrones, ¿no? De los datos, pues, de serie de tiempo, ¿no? Esta metodología se va a basar en un enfoque iterativo. ¿Qué significa iterativo? Nosotros sabemos programación. Iterativo significa que se va a repetir el proceso varias veces hasta, hasta aceptar de pronto su error, ¿sí? Porque cada vez que nosotros iteramos un proceso, se sobretiene para mejorarlo. Ese es el objetivo, ¿no? En este caso, para disminuir el error. Entonces va a ser un enfoque iterativo, como vamos a ver, ¿no? Se va a repetir varias veces para mejorar un modelo. Obviamente estamos hablando de que puede ser que al primer paso uno obtenga el mejor modelo, pero siempre va a dar el tiempo para crear el modelo dos, tres pasos otra vez, ¿no? O sea, tres veces más. Pero esto estamos hablando que a nivel de la herramienta, pues son varios segundos, ¿no? Porque a nivel de herramienta solo es modificar unos parámetros bastante sencillitos, unos numeritos, y uno ya tiene, pues, otro modelo, ¿no? Entonces, aquí no nos asustemos cuando dicen un enfoque iterativo, no significa que va a ser esas iteraciones que uno hace en programación dentro de un bucle for y se hacía, pues, 1000 veces, ¿no? Unas 3, 4 veces, ¿no? Y cada vez que haga, pues lo que va a cambiar es algo bastante pequeño, entonces. Pero es un enfoque iterativo, ¿no? Este enfoque iterativo, pues, como les estaba explicando, va a ser para identificar un modelo, ¿sí? Un modelo, pues, el mejor modelo posible, ¿no? ¿De dónde lo va a identificar? Bueno, aquí aparece algo que de pronto nosotros no estamos acostumbrados, que vamos a tratar el mejor modelo se lo va a tratar de escoger justamente de una clase general de modelos. O sea, va a haber un patrón que nosotros vamos a comparar, que más adelante ya lo vamos a explicar.
O sea, sus datos, los datos que nosotros vayamos a pronosticar, tenemos que compararlo con una especie de patrón, ¿no? ¿Sí? Una especie de patrón que ya vamos a ver, es un patrón bastante general de estos modelos ARIMA. O sea, los modelos ARIMA, alguien dijo, bueno, el mejor modelo ARIMA pues es tal cosa, ¿no? Tal figurita. Contra esa figura es la que nosotros lo vamos a comparar nuestros datos. O sea, alguien ya fijó un patrón ahí, eso es inmovible, y contra eso vamos nosotros a tratar de eh, comparar para pronosticar, ¿no? Comparar nuestros datos reales con esos patrones para pronosticar. Esa es más o menos pues, la idea, ¿no? Entonces, luego el modelo seleccionado, pues, justamente, pues ya utiliza los datos que tenemos, ¿no? Y comenzamos a pronosticar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que están bien ajustados, bien comparados esos patrones? Es porque también viene un análisis de los residuos, o sea, de los errores. Todo esto lo hace la herramienta bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí estoy tratando de explicar un poco la parte teórica, luego lo veremos en la parte práctica, como siempre. A lo mejor la próxima y última clase, ¿no? Entonces, pero la idea que queda aquí para no estar repitiendo. Entonces, vamos a ver, pues, cómo comparamos, cómo vemos los residuos, ¿no? Los residuos, o sea, los errores, obviamente se busca que estén bastante pequeños. ¿Qué significa bastante pequeño? Significa que el momento de nosotros vamos a hacer también gráficos de autocorrelaciones a los residuos. Y el momento que caigan, ustedes se acuerdan, dentro de esa franja o del nivel de significancia, eso significa residuos pequeños y por lo tanto modelo aceptable, aceptados, ¿no? Entonces, bien, y los modelos pequeños significa, estadísticamente hablando, de que son modelos aleatorios, o sea, son errores, residuos aleatorios y eso es bueno. O sea, lo que se busca es que los residuos no tengan autocorrelaciones, en resumen. Eso significa que sea aleatorio, ¿ya? Que caiga dentro de ese nivel de significancia, de ese marco rojo, ¿recuerdan cuando salían en las autocorrelaciones? Entonces, ese es el modelo ideal, que mis residuos sean pues aleatorios, que no estén autocorrelacionados entre ellos. Porque si están autocorrelacionados significa que algo más le falta pulir a nuestra metodología, ¿no? ¿Sí? Y significa, si los residuos son aleatorios, significa que ya no contienen información útil, ¿no? Entonces, toda esta partecita pues la vamos a ver, que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, lo que más o menos dicho en palabras, para los que les gustan los diagramas, pues aquí más o menos tienen un diagrama de flujo de lo que se hace, ¿no? Bueno, el chiste es que, dice aquí, el primer paso, postular una clase general de modelo. Bueno, eso ya está, ¿no? Ya está hecho. Y como, digamos, bueno, un paso principal es identificar el modelo que se considera tentativamente. Como les digo, en esta parte de aquí, ¿sí? Identificar el modelo es justamente analizar las dos autocorrelaciones, tanto la autocorrelación que ya sabemos y la autocorrelación parcial. Analizando esto, pues vamos a tratar de estimar los parámetros. Estos parámetros es lo que vamos a ver, ¿no? Que son, los parámetros son unos números bastante sencillos, pequeños, números enteros, como el número 1 y el número 2 y el número 0. No va a ser mayor, ¿no? Entonces, estos parámetros, una vez que los consideramos, obviamente nos ponemos a diagnosticar, o sea, a analizar los errores. Si esto, ahí es donde viene la parte iterativa, ¿no? Si el error no es el adecuado, de pronto las autocorrelaciones de los residuos sí, indican de que hay residuos que todavía no son aleatorios, se repiten nuevamente, ¿no? Otra vez se analiza el modelo, se cambian los parámetros y se diagnostica el modelo. Si es el adecuado, listo, podemos pronosticar, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, no solamente vamos a tener un solo modelo adecuado, la matemática es bastante grande, podemos tener más de un modelo, ¿no? Ahí es donde viene también otra comparación de utilizar el modelo, pues el más pequeño. ¿Para qué me voy a complicar? Si tengo dos modelos buenos, ¿no? Utilizo el más pequeño. Y más pequeño en matemática significa el que tenga menos parámetros, ¿sí? O sea, que tenga menos términos. Por ejemplo, si un modelo dice X más Y más Z más W y otro modelo dice X más Y, obviamente me inclino por, si los dos me dan el mismo resultado, me inclino por el modelo más pequeño, el que dice X más Y punto final. Entonces, también va a haber más de una respuesta, ¿no? Pues muy posiblemente podemos encontrar más de una respuesta. Entonces, ahí ya viene la parte del análisis, ¿no?
Bueno, entonces, nuevamente, como recordando, la selección inicial de un modelo de ARIMA se basa en examinar la gráfica de serie de tiempo. Bueno, eso es lo primerito, nuestra gráfica de serie de tiempo para ver eh, si hay tendencia o hay estacionalidad, hay ciclo, eso como siempre, ¿no? Se van a hacer las funciones de autocorrelación, eso no va a cambiar. Pero ahí donde viene justamente, una vez que hemos analizado y de pronto le hemos quitado las tendencias, porque hay que hacerlo estacionario, ahí es donde viene la parte de comparación con lo que le denomino patrón, ¿no? Con el patrón de las autocorrelaciones, ¿no? Bueno, ya vamos justamente para que se entienda esta parte, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, la primera idea es observar mis datos, ¿no? Y la segunda es ya la comparación con los patrones, ¿ok? Entonces, y vamos a ver que aparecen justamente estos dos gráficos, las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parciales. Entonces, bien. Bueno, y pensaba que ya iba a pasar a la parte de justamente hablar los patrones. Dice aquí resumen uno. Vamos a ver qué nos dice este resumen que nos ayuda, bueno, a concretar las ideas. La metodología Box-Jenkins o ARIMA, ¿no? Se refiere a un conjunto de procedimientos para identificar, ajustar y verificar modelos teóricos con los datos de una serie de tiempos. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros datos los vamos a comparar con estos modelos teóricos. Modelo teórico es justamente un modelo patrón. ¿Sí? O sea, es un modelo teórico que significa un modelo patrón. Contra eso vamos a comparar. Ese es algo fijo. Este modelo teórico no se lo va a poder cambiar. Entonces, nuestros datos los vamos a comparar. Y según las comparaciones, le vamos a colocar los famosos parámetros. ¿Sí? Eso en resumen. O sea, comparar gráficos y esos gráficos me va a dar, bueno, con nuestra agilidad que vamos por ahí a tener, pues nos va a dar los parámetros que construyen los modelos ARIMA. ¿Ya? Entonces, eso es la idea general. Bien, los pronósticos, una vez hecho eso, pero los pronósticos se derivan directamente del modelo, ¿no? Ajustado. Bueno, dice usted, o sea, nosotros debemos ser capaces de igualar adecuadamente la mayoría de los datos con un modelo ARIMA. Bueno, en otras palabras, tenemos que ser capaces de comparar bien estos modelos teóricos, ¿no? Bueno, no nos dice muchas cosas ahí, ¿no? Más a futuro lo puedo eliminar esto de ahí. Bien, y obviamente si la selección no es correcta, ¿no? Obviamente, ¿qué hacemos? Iteramos, nuevamente volvemos al inicio, ¿no? Bueno, entonces, ya entrando un poquito, ahora sí, en materia, los modelos, pues, ARIMA, vamos a estudiarlos por parte. Recuerden que la palabra ARIMA significa, AR significa una cosa y la I otra cosa y MA significa otra cosa. Entonces, vamos primero con las primeras dos siglas, AR, ¿no? Esto significa los modelos autorregresivos. Y es lo ideal, o sea, con estos modelos ARIMA lo mejor es primero analizar la parte AR y luego OMA, o sea, dos por separado, no todo al mismo tiempo. Realmente en la práctica no se hace eso. Entonces la parte primero se establece, justamente aquí ya vamos a entrar ahora sí un poquito ya la parte, digamos, teórica práctica. Me interesa saber esto. Justamente aquí lo que viene es colocar el valor de esta letra que ustedes ven aquí, la letra P. Este es un parámetro que tiene que ver con la parte autorregresiva. O sea, voy a tratar de escribir. Nosotros, cuando vemos un libro de esto, a veces, por ejemplo, observamos, dice así. Nosotros dijimos la ARIMA, ¿no? Pero realmente un modelo más básico es uno que se llama ARMA. O sea, le quitamos la I. Y uno tiene, por ejemplo, parámetros como esto, ARMA P, Q. Entonces nosotros tenemos que ser lo bastante pues ágil, ¿no? Para darle este valor a P y este valor a Q. Entonces estos valores, lo que trato de decir es que estos valores, estos parámetros se analizan por separado, justamente como la parte que está aquí, ARP. Entonces, con el análisis vamos a ver que le vamos a dar un valor de P, ¿no? Que puede ser, como decía, 0, 1, 2. Rara vez llega a 3. Puede ser cualquier valor, hasta más infinito, ¿no? Pero no tiene sentido. Sí, igualmente con Q, puede ser 0, 1, 2, 3, ¿no? O sea, esa es la idea, darle esos valores a los parámetros. Hice
analiza por separado. Primero vamos a tratar de ver la parte AR y luego la parte MA. La parte AR tiene que ver con el valor de P y la parte, digamos, las siglas MA tienen que ver con el valor de Q. ¿Sí? Nos olvidamos un momento de la I, ¿no? Porque al principio dijimos la I. Nos olvidamos un momento de la I, ¿ya? Vamos con AR y MA. Listo, entonces estamos hablando justamente de la parte llamada AR. Matemáticamente lo que se busca es que la serie de tiempo tenga un modelo lineal como ustedes ven aquí, dice tantas cosas, ¿sí? Pero aquí pues, para no entrar un poquito pues a la parte de detalle, matemático, así en breve rasgo, lo que podemos ver es que si el pronóstico, en este caso, o una variable, ¿no? La variable dependiente, porque es una variable dependiente, ¿no? Y es usted, o un pronóstico, podemos decir, ¿de qué depende? Es dependiente de qué? De estas variables de aquí, ¿no? Y T sub 1 y T sub 2, ¿qué es esto? O sea, los datos justamente que están en el pasado, así a breve rasgo, ¿no? Entonces, lo que se busca en otras palabras, justamente, como siempre se ha hecho, es relacionar mi valor a pronosticar con qué? Con el pasado. No hemos dicho nada de nuevo. ¿Ok? Entonces, los datos tenemos, porque son y sub T sub 1 y T sub 2 son los datos, eso ya lo tenemos. Lo primero que hacemos es cargar justamente esos datos. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Nuestra respuesta final justamente van a ser también estos pequeños parámetros, ¿no? Con esta letra griega, phi, ¿no? Phi sub 1, phi sub 2, etc. Y esto es lo que nos va a dar el resultado, pues, la parte matemática, pero lo vamos a obtener directamente de las herramientas, en este caso Minitab, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Sí, este modelo, digamos, es el resultado. Este es el modelo matemático, este es el resultado, ¿no? Nosotros le introducimos esto de aquí, el parámetro P, y el programa ahí hace unas operaciones que le bota pues ese modelo matemático. Y esa es la respuesta para pronosticar si está bien hecho, obviamente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, estos son los modelos autorregresivos. Bueno, a la final de esta parte de aquí, de esa fórmula matemática, pues de esto de aquí, pues no nos preocupamos porque esto es la respuesta. Lo que tenemos que enfocarnos es con esta parte de aquí, que esta es digamos, el análisis, la entrada, ¿sí? Esta es la parte que nos compete, ¿no? Esto es sencillito, ¿sí? Esta parte de acá, matemática, pues, eso, si de pronto alguien quiera, pues, hacer un desarrollo de titulación para pronosticar algunos datos de venta utilizando estos tipos de modelos, bueno, ahí sí hay que meter un poco la parte teórica y aclarar un poco más esto, pero no es nada de otro mundo, ¿no? Es una matemática bastante sencilla. Bueno, como ustedes ven en este gráfico, perdón, en esta diapositiva, aquí sí están los famosos patrones. Entonces hay varios patrones. En primer lugar, vemos aquí esta parte, este círculo negro, vemos que estos son los modelos o patrones autorregresivos en el orden 1, AR1. O sea, ¿qué significa? Que en este caso P vale 1. ¿Sí? ¿Ok? Va a haber muchos patrones para cuando vale 1, cuando vale 2, pero no es necesario ya cuando vale 3, eso no. Nomás hasta 1 y hasta 2, esos son los valores. O sea, ¿qué significa? Que los datos que nosotros tenemos, mis datos reales, sí que vamos a cargar, los datos de ventas, de una empresa, etcétera, ¿no? Que vamos a cargar en la herramienta, nosotros vamos a generarle, ¿sí? El gráfico de autocorrelación. Bueno, antes de nada, primero le hacemos el análisis, ¿no? Hay que eliminar tendencias, todo eso. Una vez ya están listos los datos, o sea, son estacionarios, le hacemos el gráfico de autocorrelación y le hacemos el gráfico de autocorrelación parcial. Le hacemos dos gráficos, ¿ya? Tenemos que utilizar esos dos gráficos. Y observamos el comportamiento. Si mi serie de tiempo de una empresa, ¿no? Tiene este comportamiento, que el momento, ¿qué me dice este comportamiento que está aquí? Lo que podemos decir es que esto es uno de los patrones, ¿no? ¿Qué me dice ese patrón? Lo que quiere decir es que las autocorrelaciones, ¿qué pasa? Se van desvaneciendo, ¿sí ven? Desvaneciendo. Entonces, si tiene ese comportamiento, si en el momento que nosotros graficamos nuestros datos de autocorrelación, pero estacionario, ya convertido a estacionario, ¿no?
Mi gráfico de autocorrelación tiene ese comportamiento que se va desvaneciendo de esta manera o se va desvaneciendo de esta manera de acá, ¿no? Arriba, abajo, pero si ven, va cayendo, se va desvaneciendo. Listo, ya cumple un poquito con este lado, con las autocorrelaciones. Y el momento de hacer el gráfico de autocorrelación parcial, ¿sí? Nosotros observamos que la autocorrelación, ¿sí? ¿Qué pasa? Totalmente en uno existe y en la demás totalmente desaparece. O sea, podemos tener, cuando digo desaparece significa que podemos tener autocorrelaciones muy pequeñitas, ¿sí? Muy pequeñitas, ¿no? Entonces, hay este comportamiento. La autocorrelación parcial solo es, digamos, significativa en la primera autocorrelación, en uno, ¿sí? Y totalmente se trunca ahí, ¿no? Se cortan. Bruscamente se cortan. Cuando hay ese comportamiento, ¿qué decimos? Ah, ya, mi modelo es uno. O sea, un modelo autorregresivo uno. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros vamos a insertar en la herramienta. Le vamos a dar un AP, un valor de uno, y si fuera hasta ahí, ya estaría para pronosticar, así de fácil, ¿no? Si fuera hasta ahí el análisis, ¿no? Pero sigue ahora la parte de la otra, la parte MA. ¿Estamos claros? Entonces, contra esto es lo que vamos a comparar. Estos gráficos que ustedes ven aquí nunca pueden cambiar. Este es los denominados patrones o modelos teóricos. Estos quedan fijos. Contra esto es lo que voy a comparar mis datos. ¿Sí? Listo, supongamos que no coincida con nada de eso. Ah, bueno, si no coincide, pues le ponemos cero. Así de fácil, ¿no? Es en el modelo autorregresivo, ¿no? El orden es cero. ¿A qué le denomino orden? Al valor de P. En este caso es uno, porque básicamente tiene este comportamiento. Haciendo algo más concreto, el modelo autorregresivo tiene que ver con la autocorrelación parcial. ¿Ya? Sí. También tiene que ver, obviamente, como hemos dicho, con la autocorrelación simplemente dicha, ¿no? Pero esta es la que me manda la parada, digamos, ¿no? Este es el valor que va a ir aquí. Si hay una autocorrelación parcial, le ponemos uno. Entonces ustedes van a ver, ¿no? En la siguiente diapositiva. Si hay dos, ¿cuánto le ponemos? Dos. Y ahí comienza, dos, tres, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Listo, entonces así se saca el primer parámetro P. Recuerden que el parámetro P tiene que ver con la parte de autorregresión. Entonces estamos diciendo que este es un modelo ARP, AR1. En otras palabras, pues esto va a ser igual a AR1. Entonces, si ustedes van a otro país, a China, no sé, ¿no? Al otro extremo, ¿no? A China, a Arabia, no sé, extremos, pongamos el extremo de este mundo. Y si alguien sabe un poquito de pronóstico y ustedes dicen, mi dato maneja, o mis datos de series de tiempo, para pronosticarlo utilizo un modelo AR1, cualquier persona que sepa pronóstico le va a entender muy bien esto. O sea, si usted dice AR1, cualquier persona que sepa pronóstico dice, entonces para pronosticar estos datos necesito de pronto abrir Minitab y en P le voy a poner 1 en Minitab. Y la persona va a saber que es un modelo autorregresivo de orden 1. O sea, esa es una nomenclatura que básicamente es aceptada, pues, por eso le pongo ejemplo de esos países, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pero luego vamos a ver que no solamente se queda AR, ¿no? Recuerden que tenemos que llegar hasta ARMA, ¿sí? Por eso utiliza dos parámetros, P, y ahí ya me puede entender por qué se analizan separados la P y la Q. Y luego tenemos ARIMA, o sea, esto es como va creciendo este modelo, ¿no? Se va haciendo más complejo. ARIMA es cuando ya nosotros pues diferenciamos, o sea, cuando sacamos la tendencia, ¿no? Pero bueno, ya vamos, poco a poco llegamos allá. Y ahí Cambio va a manejar P, la letra D y la letra Q, tres parámetros. ¿Sí? La letra D significa la diferenciación, o sea, cuántas veces he restado. Por lo general es una vez, ¿no? Y luego esto sigue creciendo, luego viene una cosa que se llama SARIMA, que hasta ahí, bueno, no vamos a... a lo mejor no nos dé tiempo para estudiar esto, ¿no? Entonces hay una familia de estos modelos ARIMA, ¿sí? ARMA, ARIMA, SARIMA. Luego viene otra que se llama ARIMA extendida, ARIMA X creo, bueno. Y esto es un mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí con las vocales, ¿no? Lo primerito, lo básico. Eso no significa que es importante, igual se da
Sí, es bastante importante, ¿no? Digo las vocales porque es la base. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez entendido esto, ¿qué vamos a hacer? Dios mediante, ¿no? Vamos a ver. Algún momento de la práctica, ¿no? Antes que se acabe el- nuestro, ah, nuestro semestre, ¿no? Bueno, estaba buscando dónde borrar esto. Entonces, que muevo aquí. Borrar esto, listo. Entonces, para que ustedes todos entendamos, bueno, ¿qué pasa con AR2? AR2 va a hacer esto, ¿ya? Si observan esto con esto, miren, ¿qué es lo que cambia? La autocorrelación parcial. Entonces, si mis datos que yo voy a graficar y hago la autocorrelación parcial, observo esto de aquí, que hay dos autocorrelaciones parciales. Recuerden que la derecha es autocorrelación parcial, no confundir, ¿no? Y la de la izquierda, estos gráficos son autocorrelación. Son dos cosas diferentes. Muy parecidos, pero diferentes en ciertas cuestiones matemáticas. Entonces, esto significa que mi modelo es un R2. Significa que P vale 2. Entonces, en resumen, los modelos de autorregresión tienen que ver con el gráfico de autocorrelación parcial, sobre todo con la autocorrelación parcial. ¿Ya? Recordemos. ¿Ok? Bien, vamos con la parte, ya para terminar un poco la idea, con la parte de promedios móviles. Entonces, esta se representa como MA y el parámetro va a ser Q. Entonces, ahora vamos a darles el valor a Q. Asimismo, puede ser 0, 1, 2. Y MA significa promedios móviles, pero no tiene nada que ver con el promedio móvil eh, como técnica dicha por promedio móvil, ¿no? De la semana pasada, la sencillita, eso no. Y aquí, pues, en la fórmula matemática que devuelve este modelo, aquí, pues, lo ideal, lo sensacional, digamos así, es que este pronóstico está en función de los errores. Esta S sub t significa epsilon, esta epsilon pequeña, ¿no? Significa errores, los errores que se tiene al pronosticar con los meses anteriores, ¿no? Entonces, por eso este modelo es poderoso, porque toma en cuenta no solamente los datos pasados, que eso lo hacían las técnicas simples, sino que aquí también toma en cuenta los errores. Ahí es donde se hace poderosa, digamos, esta fórmula, esta metodología ARIMA, ¿no? Entonces, bueno, como ven, hay mucha matemática que, bueno, por el momento no estamos, no es necesario tampoco conocerla, a no ser que vayamos a profundizar un poco más. Entonces, no necesitamos explicar más. Y vamos a ver, pues, los patrones. ¿Qué pasa con los patrones de los promedios móviles? Entonces, promedio móvil aquí está como MA. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahora vemos que el gráfico de autocorrelación bruscamente termina aquí en el retraso 1. Puede ser de esta forma, hacia abajo, puede ser de la forma hacia arriba. Entonces, ese comportamiento ya me hace pensar en ese comportamiento del gráfico de autocorrelación. Me hace pensar que estoy manejando un patrón MA de orden 1. Y este 1 significa, con la letra Q, está relacionado con el valor de Q. Asimismo, Q puede tener valores de 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Pero en la práctica, a lo mucho no llega a 2, a lo mucho, ¿no? Es rara vez he visto modelos de 3. Eso no sucede, ¿no? Porque son tan poderosos estos modelos que no necesitan muchos parámetros. A propósito, matemáticamente, ¿qué significa eso? O sea, que vale 1. Además gráficamente significa esto, ¿no? Que hay una autocorrelación significativa en el gráfico de autocorrelación. Pero matemáticamente ese 1, o sea, de orden 1, voy a retroceder, o sea, significa que solo aparece un parámetro, ¿no? A lo mucho se va a quedar algo así como esto. Cuando dice 2 significa 2 parámetros, o sea, vamos a tener dos cosas de estas. Cuando dice 3 significa 3 parámetros y así sucesivamente. Igual pasa con el anterior, ¿no? A eso se refiere matemáticamente los parámetros. Entonces ustedes entenderán de que no se busca pues un número muy grande, porque un número muy grande significa que mi modelo matemático también va a ser muy grande y eso realmente es lo que menos se busca, ¿no? Por eso podemos tener varias respuestas y como todos van a pronosticar, una vez hecho el análisis, siempre uno va a escoger pues el modelo con el... Sí, si todo hace lo mismo, yo escojo por lo más barato, digámoslo de esa manera, ¿no? Si alguien se va a comprar dos pares de zapatos y exactamente lo mismo, ¿no? Y es exactamente lo mismo y uno cuesta, qué sé yo, $500 y otro cuesta 100, todo el mundo va a escoger el de 100, ¿no? Esa es la idea. Estamos hablando de la misma marca, ¿no?
Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, los modelos de promedio móviles, ¿qué es lo que hay que ver? Es que una vez que hacemos los gráficos de mi dato, ¿sí? Y observamos que los datos, ¿no? En el gráfico de autocorrelación tiene este comportamiento, ¿sí? Con las autocorrelaciones que se desaparecen. Entonces, esto tiene mucho que ver que existe ahí, pues, un patrón de promedio móvil, ¿no? De orden uno, porque es uno, en la autocorrelación uno es lo significativo. Significativo significa que pasa la línea roja, ¿no? Recuerden que había unas líneas aquí cortadas, ¿no? Sí, recuerden que el gráfico de mitad salía así, ¿no? Listo. ¿Y qué pasa? También tiene que hacer el gráfico de autocorrelación parcial, también tenemos que hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento de autocorrelación parcial? Significa que el comportamiento, en cambio, va a ser lo contrario. Mire, que se va a desvanecer. Puede ser de esta forma o se desvanece de esta forma. Pero si ven, está como se va desvaneciendo, se va haciendo pequeño pero lentamente. Entonces, ese comportamiento es justamente de unos datos que siguen un patrón de promedio móvil, en este caso de orden uno. No sé entonces, esto aquí es necesario, pues, me he dedicado tiempo a explicar un poco, porque ya de pronto la próxima clase ya nos dedicamos un poco a la práctica, pero ya no tengo que recordar todo esto, ¿no? Esperemos que de aquí hasta el miércoles hayamos identificado las ideas claves, ¿no? Bien, ¿qué pasa con MA2? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, fijémonos aquí, ¿no? En la parte de autocorrelación. ¿Sí? Listo. Fíjese qué pasó. Hay dos autocorrelaciones significativas, o sea, dos grandes, ¿no? Dos autocorrelaciones grandes, ¿no? Entre más largo sea esto, mejor, porque o sea, el chiste que busca es que corte ese límite de significancia, el nivel de significancia que grafica la herramienta, ¿se acuerdan? Al 5%. Bueno, entonces, eso es. Entonces, aquí tenemos que mis datos sigue un promedio móvil de orden 2. Entonces, así mismo en Minitab, si este fuera el comportamiento de los datos, colocamos Q igual a 2. Facilito, ¿no? Listo. Entonces, eso es en forma general. Aunque ustedes no lo crean, aquí realmente están los comportamientos de casi de la mayoría de series de tiempo. Por eso es poderoso, pues, esta metodología. Ahora, bien, bueno, la parte de acá están las autocorrelaciones parciales. Como ven, en el caso de los promedios móviles se desvanecen. Es lo contrario de las autorregresiones, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ARIMA significa autorregresión y promedio móvil. Bueno, y por último, puede ser que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Rara vez se ve esto, ¿no? Pero de pronto alguien, bueno, estamos hablando justamente de este modelo, ¿no? ARMA PQ, ¿sí? O sea, recuerden, P para la parte autorregresiva y MA para la parte de promedio móvil. Entonces, puede ser que se dé esto de aquí, que tanto la autocorrelación como la autocorrelación parcial no se cortan de golpe, sino que se desvanecen. Las dos se desvanecen. Entonces, bueno, ahí sí ya viene un poquito, rara vez sucede esto, ¿no? Eso sí les indico, pero aquí ya puede ser que podemos experimentar este fenómeno y podemos, de una, pues lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Trabajamos con un modelo llamado ARMA 1.1, o sea, que significa que si estamos utilizando Minitab, en el campo donde diga P le colocamos 1 y en el campo donde diga Q, ese es un campo que nos va a preguntar, es justamente otro 1, ¿no? Entonces, eso pasaría si sucede esto de aquí, ¿no? Pero, bueno, repito, rara vez se vota de uno a hacer este análisis, ¿no? Sino que siempre se comienza primero con la parte A, bueno, primero segundo, ¿no? Con la parte AR, que tiene que ver con el parámetro P, y también se analiza la parte MA, ¿sí? Que tiene que ver con el parámetro Q. O sea, siempre por separado estas dos cosas. Cualquiera que quiera usted analizar primero. Puede ser MA o puede ser AR, no hay ningún problema, pero eso se hace por separado. Rara vez se coloca, sucede esto de aquí, ¿no? Los dos de un solo. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, hemos arrancado explicando qué pasa cuando mi dato sigue un modelo autorregresivo. Entonces, observamos los gráficos, las autocorrelaciones se desvanecen, ¿sí? Y las autocorrelaciones parciales terminan de golpe después de orden P.
Si P es 1, significa una autocorrelación parcial significativa. ¿Sí estamos? Eso es lo que hemos dicho en resumen. Esta tablita me da resumen. ¿Qué pasa con mis datos que siguen un patrón de promedio móvil, ¿sí? De orden Q? Significa, en las autocorrelaciones, en cambio, se corta, o sea, se termina bruscamente, ¿no? Después del orden Q. Entonces, Q puede ser 1, significa una autocorrelación significativa, llega hasta 1 y las demás se cortan, se hace 0, de golpe todo. Si vale 2, significa hasta la autocorrelación 2, y de ahí para allá se hace 0 todo. Y mientras que la autocorrelación es parcial, en cambio, se va desvaneciendo poco a poco. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, en la práctica, realmente, ya un poquito con práctica, lo que se hace es lo siguiente. La parte MA, realmente uno solamente, si yo quiero ver si mis datos tienen o algo en relación con los promedios móviles, lo que hago es solamente el gráfico de autocorrelación. También el de autocorrelación parcial, pero bueno, hago la autocorrelación, ¿no? Y si ya se observa que después del orden Q, si esto termina, ¿sí? Entonces ya, nada más, o sea, ya de ahí ya sacamos directamente, qué sé yo, ya, este es un promedio móvil de orden Q, ¿sí? O sea, 1, 2, ¿sí? Y directamente acá, así mismo, como me toca hacer el gráfico de autocorrelación parcial, en la práctica, ¿no? Entonces veo mi gráfico de autocorrelación parcial y si se termina después de un orden P, ya decimos también que los datos se siguen un modelo de pronóstico de orden autorregresivo P, ¿no? Y así, o sea, en la práctica, a mí de ley hay que hacer los dos gráficos, pero si ven, se analiza por separado, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso es, ¿no? Entonces, MA tiene que ver con autocorrelaciones y AR tiene que ver con autocorrelaciones parciales, con este gráfico. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, esa es la clave. No olvidarse, pues, esas relaciones, ¿no? Y por último, esto es lo que casi poco sucede, ¿no? Lo que tienen ustedes abajo. ¿Qué pasa cuando no terminan de golpe, sino que se van desvaneciendo las dos cosas? Bueno, pues ahí sí hay que jugar directamente con los dos, con los dos parámetros P y Q. Primero empezamos con 1, 1, luego puede ser 1, 2, o 2, 1, y luego 2, 2, etcétera, ¿no? Sí, pero por eso, como se analiza por separado, por eso esta parte de acá pues nunca se da, ¿no? Sí, rara vez sucede eso. Bueno, muy bien, y ya para finalizar, porque ya creo que, para no hablar mucho, entonces, bueno, aquí vuelvo y repito, lo que hemos hablado, pues está en esa tabla. Esta es la tabla, creo que más adecuada. Aquí me va a saltar esto. Y un proceso ya un poco más general es cuando aparece la letra D. Si ustedes ven aquí ya aparece la letra I. La letra I tiene que ver con esta letra D, con este parámetro D. Entonces, esto ya es lo más general, ¿no? El modelo ARIMA, P, D y la letra Q. Entonces, ya la P sabemos cómo sacarlo. La Q también sabemos cómo sacarlo, ¿sí? Ya sabemos, analizamos el gráfico de autocorrelación y la autocorrelación parcial. Y la letra D en cambio significa la diferenciación, o sea, las veces que necesito pues hacer de diferenciación, por ejemplo, una vez, ¿para qué? Para eliminar la tendencia. Entonces, aquí pues a continuación, estas son unas diapositivas que no me voy a explicar bastante, no me voy a quedar mucho tiempo aquí, no. Es más, lo único que quiero es que si alguien desea pues profundizar más esta interesante técnica, aquí está realmente bien detallado cómo hacer paso a paso, ¿no? Incluso con unas cuestiones estadísticas que ustedes ven aquí abajo que por el tiempo estoy obviando, ¿no? Pero son importantes, pero estoy obviando, ¿no? Entonces, como un primer paso es verificar que la serie sea estacionaria, ¿no? Si no es estacionaria, o sea, tiene tendencia a una serie que sube o una serie que baja, ¿qué es lo que hay que hacer? Es diferenciar. Entonces, si diferenciamos una vez, la D significa 1. Porque por lo general en la primera vez ya se le sale la tendencia, ¿no? ¿Qué es diferenciar? Recuerden, es restar, ¿no? Un tiempo 2 del tiempo 1, tiempo 3 del tiempo 2, ¿se acuerdan? Hicimos eso. Entonces, y si aún así no se elimina la tendencia, necesito diferenciar otra vez, pongo de igual a 2. Entonces,
es fácil, el parámetro D es facilito, ¿no? ¿Ok? Y obviamente si también voy a sacar ciclos, necesito diferenciar. Los ciclos o las estaciones también se eliminan con las diferencias. Entonces, asimismo, la letra D tiene que ver con las diferencias, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer en la práctica eso, porque eso es más fácil. Bueno, aquí hay esta parte estadística que miren, no voy a tener tiempo ahorita para explicarlo. Entonces ese es el paso uno, ¿no? Analizar la serie, sobre todo si es estacionaria, ¿no? Si no es estacionaria, necesitamos diferenciar, ¿ok? En resumen. El paso 2, el paso 2 es justamente, bueno, analizar qué parámetros del modelo son significativos. O sea, ¿qué hay que analizar? En resumen, el gráfico de autocorrelación y autocorrelación parcial. Nada más, ¿no? O sea, no me voy a meter ya a explicar realmente todo lo que se hace en realidad, porque hay un componente estadístico, es fácil, pero bastante interesante, pero no nos da el tiempo, ¿no? Bien, ese es paso 2. Paso 3, ahora sí, verificar el modelo, o sea, anotamos, por ejemplo, si estamos hablando de Minitab, le damos un valor a P, le damos un valor a D, si no hay diferenciación es 0, ¿sí? Y le damos un valor a Q. Entonces, según los patrones analizados, ¿no? También puede ser Q como P, puede ser también 0, 1, 2, infinito, ¿no? Pero nosotros hasta 0, 1, al máximo 2. Bueno, entonces aquí ya se verifica, se dan los valores a esos patrones y se verifican los residuos. Esta parte es importantísima, pero esto lo voy a explicar también en la práctica, ¿no? Porque más fácil es, lo que se hace es que se realiza el gráfico de autocorrelación de los residuos y se ven si son aleatorios. O sea, las autocorrelaciones tienen que ser muy pequeñitas, ¿no? Tiene que caer dentro de ese famoso límite de significancia, ¿se acuerdan? Que era algo así. Entonces, eso en resumen. De igual manera, acá hay una parte estadística que, bueno, si a alguien le interesa, podemos hablar luego, ¿no? Entonces, en un proyecto de tesis, a eso me refiero, ¿no? Bueno, entonces, eso es, ¿no? En resumen. Y creo que no hay otro paso más. No, bueno, aquí en la parte estadística, test de Q, que se llama eso, ¿no? Bueno, el paso 4 ya elaborar los pronósticos. Una vez que ya pasa pues, la prueba de que los residuos son aleatorios, elaboramos los pronósticos, lo utilizamos el modelo, ¿ya? Nada más. Sí, paso 4. Bueno, esto lo haremos en la práctica, ¿no? Ustedes ven un índice de empresa llamado Dow Jones, un índice americano que ven las empresas. Bueno, en caso que tenemos dos respuestas, yo les decía, lo que se hace es, en el caso que tenemos dos modelos, dos, tres modelos, lo que se hace es algo que se llama el principio de parsimonia. El principio de parsimonia en matemática es un principio que me dice, escoja el modelo más sencillo. O sea, si usted tiene dos, tres modelos que le da lo mismo, escoja el más pequeño, ¿sí? Como quien dice, el zapato más barato, ¿sí? Entonces, ese es lo primerito, el principio, eso se llama de parsimonia, si alguna vez lo escuchan en matemática, ¿no? O lo han escuchado. O, por ejemplo, tiene un problema con un amigo, ¿no? Dice, resolvamos el problema, pues, en forma de parsimonia, ¿no? O sea, lo más sencillo que se pueda. Bien. Entonces, hay otro criterio, ¿no? Por ejemplo, también hay un criterio que lo botan las herramientas de software que se llama Akaike, que lo utilizamos también en minería de datos, ¿no? Llamado AIC, ¿se acuerdan? Entonces, esto se calcula con esta fórmula, que bueno, nosotros la herramienta lo da, pero el chiste aquí es que si usted tiene 3, 4 modelos, compute, ¿no? O sea, calcule el criterio de Akaike o AIC y obviamente se escoge el menor valor, ¿no? Entonces, ese es el modelo ganador. Otro criterio, por ejemplo, hay uno que se llama el criterio bayesiano, que lo desarrolló pues, este señor Schwartz, sí, pero se lo conoce en el nombre como BIC, ¿no? No tiene nada que ver con las plumas BIC, las que no saben fallar, ¿no? Así es el criterio y así mismo, ¿no? Escoger pues el mínimo valor, ¿no? Entonces, hay, bueno, análisis para escoger el mejor criterio, ¿no? Bueno, y nada más, ¿no? Porque aquí ya llega el modelo ARIMA para datos estacionales, el famoso llamado SARIMA. Entonces, bueno, aquí ya lamentablemente el tiempo no nos da, solo quiero para que solo ustedes un poquito vean, ¿no? Aquí, ¿qué parámetro? El momento que siguen las estaciones, hasta aquí hemos manejado, ¿no? ARIMA, P, D, Q. Pero fíjense que con las estaciones aparece ya los mismos parámetros P, D, Q, pero
según la estación. O sea, ve aquí un subíndice 12 significa datos mensuales con estaciones, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, este modelo con estaciones se representa así: P, la D y la Q, que ya sabemos que la P tiene que ver con lo autorregresivo, la letra D con diferenciación, la Q con promedio móvil, y luego vienen otras letras P de Q, pero en mayúscula. Entonces, Minitab también maneja esto, así como lo estoy colocando, pero esto de aquí, estas letras mayúsculas, se hace el mismo análisis que la minúscula, pero se hace en las estaciones, o sea, en los múltiplos de las estaciones, por ejemplo, 4, luego viene 8, 4 más 4, claro, 4, 8, entonces se ven cómo se están comportando estas autorregresiones en las estaciones, pero ya ahí sí ya no nos da el tiempo, ¿no? Hasta aquí no vamos a... Si a alguien le interesa, pues obviamente hay muchas cosas aquí que interesantísimo que leer, que es bastante fácil también manejar, ¿no? Listo, bueno. Entonces, nos vemos la siguiente clase, creo, Dios mediante, el día miércoles, para que ustedes vean un poquito la práctica de esto, ya en práctica, ¿no? Hemos terminado la teoría aquí básica de esta metodología ARIMA. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no voy a quitar esto, tomar la foto y nada más, ¿no? Bueno, mientras les voy a quitar esto, les recuerdo de que básicamente la próxima semana es el examen final y el mismo comportamiento, ¿no? Yo les doy a ustedes un enlace, un link, no es necesario que se estén conectando a Zoom, tal como hicimos el primer parcial, se respeta la hora, el tiempo más o menos es el mismo, no vayan por nada del mundo, yo sé que existe problemas, pero hagan lo posible por no suspender, porque entiendo yo que pasaría, si es que todavía no han pasado la materia, pasarían a dar por obligación el examen de recuperación, ¿no? O sea, hablar todita la materia, así que si ya les falta poquito para pasar, ¿cómo le puedo decir? No desaprovechen la oportunidad para probar, ¿no? Y si usted ya tiene aprobada la materia, bueno, está bien, aspire el 10, ¿no? O sea, no, porque no podemos exonerar, porque es hasta para la obligación de leer, ¿no? Entonces cada uno, pues, la nota que tiene llega hasta el final, hasta dar el examen que es obligatorio, ¿no? Claro que si alguien no da, bueno, voy a quitar esto. Alguien ya pasó la materia y no da el examen, se solo tiene que quedaría con 0, ¿no? Y eso no se busca, ¿no? Si me hago entender, bueno, voy a apagar la grabación.